Antonio nunca imaginó que el mismo regazo que una vez meció a un bebé febril, ahora temblara de miedo ante ese hombre hecho, de voz gruesa y olor constante a alcohol. El tiempo no había sido amable con él, ni con el cuerpo, ya encorvado y débil, ni con los recuerdos, que parecían confundirse con pesadillas. Todos los días comenzaban igual. Se despertaba antes del sol, hacía café en silencio y esperaba. Esperaba el sonido de la puerta de la habitación golpeando fuerte, los pasos pesados de Carlos en el pasillo y los primeros gritos sin sentido, escupidos entre tragos de aguardiente. Ya no lloraba, solo respiraba hondo, intentando mantener la cabeza baja, las manos ocupadas y la mirada alejada del odio del hijo. Thor, el Golden Retriever de pelaje dorado y mirada dulce, era el único ser que aún le traía paz, pero ni siquiera el perro escapaba. Durante los peores arranques, era encerrado en el baño para no ser herido, y desde allí ladraba, aullaba, arañaba la puerta hasta que sus patas sangraran. Antonio odiaba hacerlo, pero no veía otra salida. Era eso, o verlo herido, y no soportaría más esa culpa. Aquella noche, algo estaba diferente. El olor a alcohol venía más fuerte, más ácido, mezclado con sudor y odio. Carlos entró como una tormenta, pateando la silla de la cocina y exigiendo dinero. De nuevo, Antonio intentó explicar que no había nada más, que la jubilación se había ido entera en las cuentas atrasadas y la comida del mes. No sirvió de nada. La mano pesada llegó como siempre llegaba, pero con más fuerza. El cuchillo, aquel de la gaveta del armario que él escondía por precaución, ahora estaba en manos del hijo. «O me das lo que estás escondiendo, o también me quedo sin este maldito perro», gritó. Antonio se congeló. Por primera vez en mucho tiempo, no temía por sí mismo, temía por Thor. El perro ladraba desesperado al otro lado de la puerta del baño, como si sintiera que la amenaza ahora también era para él. Antonio, con los ojos llenos de lágrimas, susurró un pedido de perdón a la esposa fallecida, al niño dulce que Carlos alguna vez había sido, y se preparó para lo peor. Pero lo que vino después, jamás lo olvidaría. El ruido fue seco, un estruendo que mezclaba madera quebrándose y desesperación. La puerta del baño cedió de una vez, y Thor surgió como un rayo dorado en medio de la sala. Ni dudó, ni miró a un lado. Con los ojos muy abiertos y llenos de furia protectora, el perro se lanzó contra Carlos con una fuerza que Antonio jamás imaginó que tuviera. El impacto derribó al hijo en el suelo. El cuchillo cayó lejos, y antes de que pudiera reaccionar, Thor ya estaba encima, gruñendo con los dientes a la vista, las patas sangrando y el cuerpo completamente tenso. Antonio, sin entender muy bien cómo, corrió hacia el teléfono. Las manos temblaban tanto que casi se le cae el aparato. Llamó a la policía, tartamudeando, diciendo el nombre de la calle, tratando de explicar entre sollozos y miedo. Thor no se movía. Continuaba firme sobre Carlos, quien ahora gritaba, maldecía, escupía, pero el perro ni parpadeaba. Cuando los policías llegaron, la escena era tan absurda que uno de ellos se detuvo por un segundo, sorprendido. Un anciano con el rostro morado y con cortes, un hombre en el suelo inmovilizado por un Golden Retriever y un teléfono aún colgado del gancho. Antonio solo pudo señalar con la mano temblorosa. Uno de los agentes se acercó con cuidado, pero Thor gruñó aún más fuerte. Fue solo cuando se le pusieron las esposas que pareció relajarse. Aún así, no se alejó. Se quedó al lado del cuerpo de su dueño, apoyado, sin aliento, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Antonio, sin fuerzas para mantenerse de pie, fue ayudado por otro policía. Mientras lo llevaban hacia la ambulancia, miraba hacia atrás, intentando encontrar la mirada del perro, y la encontró. Una mirada cansada, pero llena de algo que él no había visto en mucho tiempo: protección. Cuando se recostó en la camilla, Thor saltó de un brinco y se recostó a su lado. Nadie tuvo el valor de sacarlo de allí. En la ambulancia, el silencio era extraño. El paramédico hablaba bajo, preguntaba su nombre, si podía mover los brazos, dónde le dolía. Antonio respondía con voz ronca, más por instinto que con claridad. Todo su cuerpo dolía, pero era como si el dolor físico se hubiera hecho pequeño ante lo que acababa de suceder. Thor, con las patas heridas,
se recostaba con la cabeza apoyada en su barriga. La presencia del perro allí, inmóvil, con los ojos atentos, era lo único que aún daba sentido a ese momento. Antonio no sabía qué sentir. El miedo aún corría por sus venas, pero había algo nuevo allí, una especie de alivio contenido, como si después de años respirando bajo el agua, hubiera logrado salir a flote por un instante. El paramédico ofreció una manta, acomodó los cables de los aparatos, pero lo que Antonio más sintió fue el calor del cuerpo del perro sobre el suyo. Thor no lo soltaba. No se necesitaban palabras. Él ya lo sabía. Todo. En el hospital los exámenes llegaron rápido, junto con preguntas, formularios, términos para firmar. Apareció una asistente social, luego un psicólogo, luego alguien de la policía. Antonio respondía todo, tratando de mantener la cabeza en el presente. Solo cuando dijeron que Carlos sería llevado a tratamiento compulsorio, fue que permitió que una lágrima se deslizara. No era de ira, ni de alegría. Era de agotamiento. Él sabía que el hijo necesitaba ayuda, que ese hombre agresivo no era él. Mismo niño al que le enseñó a andar en bicicleta, que reía con las historias inventadas a la hora de dormir. Pero aceptar que eso había terminado era duro. Thor se quedó todo el tiempo en la sala, lamiéndose las patas y recostándose cerca de la camilla. Un enfermero sugirió sacarlo al exterior, pero Antonio pidió, con voz vacilante, que dejaran al perro allí. «Él me salvó», dijo. La enfermera lo miró a él y luego a Thor, como si entendiera que no se trataba solo de un perro. Era lo que quedaba, de todo lo que había perdido. Las noticias comenzaron a circular aún esa noche. Primero en los grupos del barrio, luego en portales locales y, en menos de 24 horas, la historia ya estaba en periódicos de todo el país. Los titulares decían cosas como «Perro héroe salva a anciano de agresión» o «Golden Retriever impide tragedia familiar». Antonio no leía nada. La televisión del cuarto estaba encendida, pero él ni prestaba atención. Todo parecía distante, como si hablaran de otra persona. Lo que realmente le importaba era que Thor estaba bien. Los veterinarios habían cuidado sus patas, vendado las heridas, y permitieron que volviera a estar junto al dueño en el cuarto. Cuando alguien entraba, el perro solo levantaba la cabeza. No gruñía, no se movía mucho, pero sus ojos seguían cada movimiento. Antonio se daba cuenta de esto y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba completamente solo. Aún no sabía qué vendría después, pero sentía que algo en su interior había cambiado. En los días siguientes, el equipo del hospital comenzó a tratarlo con un tipo de cuidado que él ya no recordaba cómo era. Un médico le trajo café caliente por la mañana. Una enfermera se detuvo para preguntar por Thor. Dijo que había visto la noticia. Un técnico de rayos X acarició al perro antes de realizar los exámenes. Antonio, poco a poco, fue relajándose. Aún sentía miedo al oír gritos en el pasillo. Aún se encogía cuando alguien entraba en el cuarto con pasos apresurados. Pero había un proceso de reconstrucción sucediendo. Interno, lento, silencioso. Cada mañana que se despertaba y veía a Thor junto a la cama, con ese hocico apoyado en la sábana, sentía que tal vez tenía una oportunidad. Aún no sabía qué haría con la casa, ni si volvería a vivir allí. La asistente social dijo que podría ayudarle con eso después del alta, pero él ni quería pensar en ello aún. Estaba enfocado solo en respirar, en comer, en dormir y en agradecer todos los días por aquel perro que no lo abandonó ni en los peores momentos. El recuerdo del cuchillo aún volvía a veces. Cuando cerraba los ojos, Antonio veía el brillo de la hoja, el rostro deformado del hijo tomado por la ira, el sonido seco de su propio corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en el pecho. A veces, percibía el olor de la bebida en el aire, incluso cuando no había nada allí. Era como si el cuerpo aún estuviera intentando entender que eso había terminado. Una mañana, un psicólogo lo visitó. Conversaron poco, pero lo suficiente para que él dijera, con voz baja, que ya no tenía a nadie en el mundo, que la esposa había partido hace 5 años y que los parientes más cercanos no sabían, o no querían saber, lo que ocurría allí dentro. El psicólogo anotó algunas cosas, escuchó con atención, pero no prometió soluciones mágicas.
y Antonio lo agradeció por eso. No quería promesas, solo quería tiempo. Tiempo para pensar, para curarse, para aprender a volver a existir. Thor, como siempre, estaba allí, recostado cerca, escuchándolo todo en silencio. Fue en ese día cuando Antonio tomó una decisión pequeña, pero que, para él, tuvo un peso enorme. Pidió prestada una tijera a la enfermera y, con cuidado, cortó los cabellos más largos de su propia barba. No se afeitó todo, sino que quitó el exceso, el enredo que creció descuidado en los meses en que todo se desordenó. Luego, pidió un espejo. Observó su propio rostro por algunos segundos, como si intentara reconocer a alguien a quien hacía tiempo que no veía. Las ojeras seguían profundas, los hematomas todavía manchaban el rostro, pero había algo diferente allí, una mirada más firme. Y entonces miró a Thor, que observaba con la cabeza inclinada, como si entendiera la importancia de ese gesto. Antonio sonrió levemente. No era un nuevo comienzo cinematográfico. No había música de fondo, ni una luz dorada entrando por la ventana. Eran solo él, una tijera, un espejo viejo y un perro con la mirada más fiel del mundo. Y por ahora, eso bastaba. La semana siguiente al alta, Antonio fue llevado a una casa de acogida temporal. Era un lugar sencillo, alejado del centro, pero con jardín, silencio y gente que no gritaba. Thor podía quedarse con él. Eso fue lo más importante. La asistente social que lo acompañaba se aseguró de que tuviera una habitación individual, con espacio para que el perro durmiera al lado de la cama. La primera noche, Antonio no pudo conciliar el sueño. El colchón era demasiado nuevo, el ambiente demasiado seguro. Parecía mentira. Se encontraba despertándose ante el más mínimo ruido, la descarga del cuarto contiguo, el chirrido de la puerta, el ladrido distante de un perro al otro lado del muro. Pero, cada vez que se giraba y veía a Thor allí, respirando pesadamente en el suelo, sentía que el corazón se calmaba. Empezó a crear una rutina. Se despertaba temprano, tomaba café con los otros residentes, caminaba con Thor por el terreno y luego se sentaba en el banco de madera, sin hacer nada. Y aquello, para él, ya lo era todo. Poco a poco, el nombre de Antonio comenzó a desaparecer de los titulares. La historia ya no era una novedad. Otros casos ocuparon su lugar, pero a él no le importaba. No buscaba atención, ni likes, ni entrevistas. Rechazó invitaciones para programas de televisión. Solo quería paz. Algunos vecinos antiguos enviaron mensajes a través de la asistente social, diciendo que no sabían lo que pasaba y que lo sentían mucho. Él los leía en silencio, sin responder. No, había rencor, pero tampoco había energía para retomar relaciones con personas que no habían escuchado los gritos durante tanto tiempo. La única relación que tenía sentido allí era con Thor. El perro lo seguía a todas partes. Se recostaba a los pies de la silla, movía la cola cuando él regresaba del baño. Un día, en medio de la caminata, Antonio se detuvo y dijo en voz alta, por primera vez en años, «Aún vamos a estar bien, ¿verdad, compañero?» Thor solo apoyó su hocico en su mano. Era lo que él necesitaba escuchar. Con el tiempo, Antonio comenzó a participar de las pequeñas actividades del refugio. Ayudaba a poner la mesa, regaba las plantas con un balde azul y contaba historias antiguas a quien quisiera escuchar. Algunas de las cuidadoras adoraban sentarse cerca de él al final de la tarde, solo para escuchar. Él hablaba despacio, sin prisa, escogiendo bien las palabras, como quien redescubre su propia voz después de años. A veces, reía recordando cosas simples, como aquella vez que se cayó al tratar de subir en un autobús lleno, o de los chistes sin gracia que contaba a su esposa mientras lavaban los platos. Thor siempre estaba cerca, atento, como si entendiera cada pausa, cada respiro. Una vez, una de las residentes preguntó si el perro era de guarda. Antonio respondió con una leve sonrisa. «Él guarda lo que ha quedado de mí». La mujer no dijo nada, pero apretó fuertemente su mano. Y en ese gesto, Antonio se dio cuenta de que quizá había comenzado, de verdad, a reconstruir algo. Una tarde nublada, la asistente social llegó con una novedad. Había un proyecto en la ciudad para ancianos de bajos ingresos que querían vivir con sus mascotas.
pequeñas casitas individuales, con acompañamiento, cerca de un parque. Antonio no dijo nada durante unos segundos. Solo miró a Thor, que estaba recostado a sus pies, lamiéndose las patas ya cicatrizadas. Respiró hondo y preguntó si podía visitar el lugar antes. Al día siguiente, fueron allí. El lugar era sencillo, con paredes claras, un patio rodeado de árboles y un banco de madera al fondo. Antonio se quedó en silencio por un tiempo, caminando despacio por el espacio, sintiendo el suelo firme bajo sus pies. En una esquina del patio había suficiente espacio para que Thor corriera. «Creo que podemos intentarlo», dijo, casi en un susurro. No tenía certeza de nada, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía una opción. Y eso, para él, ya era libertad. El cambio ocurrió en una mañana de cielo despejado. Antonio llegó con 2 bolsas, una con su poca ropa y otra con el alimento y los juguetes de Thor. No había muebles, no había cajas grandes, no había desorden. Solo él, el perro, y un silencio nuevo. Un silencio que no dolía, que no asustaba. Era tranquilo. El equipo que cuidaba las casas lo recibió con sonrisas y café caliente. Le mostraron dónde estaban las cosas. Le dejaron elegir el lado de la cama donde quería dormir. Thor exploraba el patio, olfateaba cada rincón, como si estuviera reconociendo un nuevo territorio. Antonio lo observaba con un nudo en la garganta. Sabía que ese momento no borraba el pasado, pero también sabía que, de ahora en adelante, las cosas serían diferentes. Por la tarde, se recostó en la hamaca por primera vez en años. Cerró los ojos y oyó el viento moviendo las hojas, y cuando sintió el hocico húmedo de Thor rozar su brazo, entendió que, al fin, estaba seguro. La rutina en esa casa se fue estableciendo despacio, como quien aprende a caminar de nuevo. Antonio se empeñaba en mantener todo organizado. Lavaba los platos justo después de terminar de comer, barría el patio todas las mañanas y preparaba el alimento de Thor siempre a la misma hora. Crear esa estructura le daba un sentido de control que hacía mucho no sentía. A veces recibía visitas del equipo de salud que le tomaba la presión, conversaba un poco, traía medicinas. Otras veces iba al parque con Thor, que ahora corría sin miedo, sin correa, con la lengua afuera y la cola moviéndose. Los niños del barrio comenzaron a acercarse, pidiendo jugar con el perro. Antonio, al inicio, se quedaba callado, observando. Pero, con el tiempo, empezó a sonreír más, a conversar, a contar el nombre del perro y a responder preguntas curiosas. Aquella presencia viva a su lado lo arrastraba de vuelta al mundo. Y eso, más que cualquier medicina, era lo que lo hacía continuar. Un día, llamaron a Antonio para darle una pequeña entrevista para una revista local sobre el proyecto de las casitas asistidas. Casi se negó. Todavía se sentía incómodo con la idea de exponer su historia, de revivir todo aquello. Pero la asistente social insistió en que podía ser importante, que otras personas podrían inspirarse, que tal vez ayudaría a alguien. Él lo pensó durante toda una noche. Al día siguiente, aceptó. Recibió a la reportera sentada en el banco del patio, con Thor recostado a sus pies. Habló con calma, sin exagerar. Contó sobre lo que vivió, sí, pero también sobre lo que aprendió. Dijo que pasó mucho tiempo sintiéndose avergonzado de pedir ayuda, que creía que aguantar en silencio era una señal de fortaleza, que casi murió creyendo eso. Cuando terminó, la reportera estaba en silencio, con los ojos llenos. Él no lloró, pero sintió algo dentro de sí deshacerse, como si un lazo antiguo finalmente hubiera sido cortado. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar cartas. Algunas de personas de la ciudad, otras de muy lejos. Gente que leyó su historia, que se identificó, que escribió agradeciendo por el coraje. Antonio las leía todas con atención. Algunas las guardaba en una caja de zapatos. Otras las dejaba en la estantería del cuarto, junto con los frascos de medicina y los papeles de la casa. Una de ellas, en especial, lo conmovió. Era de un señor de Minas Gerais que decía vivir una situación parecida, con un hijo agresivo y sin saber cómo salir. La carta terminaba diciendo: «Verlo a usted levantarse me dio fuerzas para intentar». Antonio se quedó mirando la hoja. Por un tiempo, luego la dobló con cuidado y la guardó. Sintió un calor extraño en el pecho.
No era orgullo, era algo más profundo. Era la sensación de que, aunque sin querer, se había convertido en un punto de luz para alguien. Y esa idea lo acompañó por el resto del día. Con el pasar de los meses, Antonio fue retomando pequeños placeres que ni recordaba que existían. Empezó a cocinar, a su manera sencilla, con arroz, frijoles y huevo frito, pero ahora con ganas. Plantó 2 plántulas de albahaca en el patio. Pasaba las tardes leyendo un periódico viejo prestado de la tienda de la esquina. Thor, siempre a su lado, ganó un nuevo apodo entre los niños del barrio: el perro valiente. Y a Antonio le parecía gracioso. A veces incluso decía: valiente no, él es solo corazón. Hubo un domingo en que una de las cuidadoras trajo una tarta de plátano para compartir con los residentes. Antonio comió despacio, mirando el patio lleno de vida, y pensó que hacía tiempo que no comía algo dulce. Pero lo que más le marcó no fue el sabor de la tarta, ni la conversación con las otras personas. Fue la forma en que Thor apoyó su cabeza en su rodilla, calmado, ligero, como si supiera que ahora todo estaba bien. Y lo estaba. Por primera vez en muchos años, Antonio podía decirlo sin miedo a equivocarse. Claro, aún había malos recuerdos, cicatrices que no desaparecerían tan pronto, dolores que volvían en días más silenciosos, pero él ya no era el hombre encorvado por el miedo, que se escondía en su propio silencio. Ahora, era alguien que cuidaba de un jardín, que tomaba café caliente todas las mañanas y que caminaba con un Golden Retriever de patas fuertes a su lado. La vida había cambiado, no por magia, sino por supervivencia, por insistencia, por amor. Y si alguien preguntaba, diría que el coraje no vino de adentro, sino de afuera, de un perro que rompió una puerta con las patas ensangrentadas solo para decir: no estás solo. Antonio jamás lo olvidaría. Al final de una tarde, mientras el cielo se volvía color óxido y los pájaros pasaban en bandada, Antonio caminaba despacio por el sendero de tierra que rodeaba el parque. Thor iba adelante, olfateando todo, con aquella alegría tranquila que solo los perros parecen tener. Antonio se detuvo por un instante, se apoyó en su bastón y se quedó allí, mirando el horizonte. Respiró hondo. Ya no pensaba en el pasado con rencor, sino como quien observa una antigua cicatriz. Sabe que dolió, pero también sabe que sobrevivió. Y eso era todo. El viento mecía su ropa ligera. El sol acariciaba suavemente su piel arrugada. Y Thor volvió a estar cerca, deteniéndose a su lado como siempre lo hacía. Antonio pasó la mano despacio por el pelaje dorado del perro y susurró: si un día olvido todo, recuérdame esto. Y Thor, sin entender las palabras, pero entendiendo todo, lamió su mano con cariño. La vida de Antonio no se convirtió en un cuento de hadas. No ganó fortuna, ni encontró amores tardíos, pero ganó algo que durante mucho tiempo creyó que ya no merecía: paz. Aprendió que recomenzar después de los 70 no es imposible, es solo más lento. Y entendió, de la manera más dura, que el amor verdadero puede venir en 4 patas, con ojos que no juzgan y un corazón que no titubea. Su cuerpo aún llevaba marcas, pero su alma, ahora, tenía espacio para respirar. Y eso era más importante que todo. Cuando alguien nuevo llegaba al vecindario y preguntaba quién era ese señor con el perro bonito, siempre venía la misma respuesta: es Antonio, aquel que fue salvado por su propio perro. Pero lo que pocos sabían, y lo que él guardaba en lo más profundo de su pecho, es que al fin y al cabo, fue salvado por algo aún más raro: la oportunidad de volver a vivir.